Bien, vamos a Estados Unidos, a Nueva York, donde ha estado el escenario judicial en vista del mundo. El líder del régimen en Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores han quedado detenidos en el país del norte en esta jornada. Ambos se declararon inocentes ante un tribunal en Nueva York por cargos asociados al narcoterrorismo en una causa del año 2020. Diego Sáez, nuestro enviado especial, tiene los detalles. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Carla, muy buenas tardes. Aquí son las 16:15 en la ciudad de Nueva York, en cuyo distrito sur, en el Tribunal Federal, muy cerquita del Chinatown y también a pocas cuadras de Wall Street, en el sector sur de Manhattan, se ha desarrollado esta primera comparecencia de Nicolás Maduro ante la justicia de los Estados Unidos después de su detención el último fin de semana y que fuera traído hasta este país acompañado de Cilia Andrea Flores de Maduro, la ex primera dama de Venezuela, que son dos de los 6 nombres más importantes dentro de esta acusación del gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, el ministro del Interior y de la Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro del Interior y la Justicia también, la propia Cilia de las Flores de Maduro, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolásito o el Príncipe, además de uno de los líderes del Tren de Aragua, Héctor Rudesdorf Guerrero Flores. Son los 6 principales nombres de esta investigación y de la acusación que consta en un documento larguísimo de 25 páginas que enumera lo que ha ocurrido durante los últimos casi 25 años, desde 1999, cuando los líderes venezolanos abusaron de sus posiciones de poder para corromper las instituciones públicas con un solo fin: importar toneladas de cocaína a los Estados Unidos, valiéndose del paso por territorios como México, Colombia, algunos países centroamericanos y también de alianzas estratégicas de protección también para el Cartel de Aragua, para el Ejército de la Liberación Nacional, también lo ocurrido con el Cartel de Sinaloa y las FARC, entre otras agrupaciones como los Zetas y también los Soles, que como era conocido también el cartel de los altos mandos del ejército de Venezuela, que eran también protegidos por el gobierno. La primera comparecencia hoy de Nicolás Maduro, que aterrizó en un helipuerto junto con su esposa a eso de las 10 de la mañana locales, mediodía en Chile, en las afueras del recinto, una lucha entre los partidarios y los detractores, entre los que están a favor de la intervención del gobierno de los Estados Unidos y su justicia y aquellos que están en favor de que sea tratado como un criminal el mandatario venezolano. Vamos a escuchar a un chileno, Cristian Farías, abogado, periodista, que ya hace largos años se encuentra en nuestro país cubriendo distintos casos en la justicia norteamericana, que tuvo el privilegio de estar dentro de la sala. Papel y lápiz, los teléfonos celulares no eran permitidos en el interior de la sala, y que así detalla en conversación con ADN cómo fue la comparecencia de Nicolás Maduro ante el juez que lleva el caso, Alvin Ellerstein, también el fiscal Jay Clayton. Yo he cubierto muchos casos como de personas de alta envergadura que han sido acusados de delitos. Nunca había visto a un presidente o a un expresidente, depende de la opinión de los jueces y también de los políticos, pero nunca había visto a un ex jefe de Estado que se le está acusando de un delito de narcotráfico a una persona de tal envergadura. Digamos que dentro de este detalle que se ha conocido también a través de los medios internacionales y aquellos que estábamos ahí en las afueras del recinto en el sector sur de Manhattan, se conoció que lo primero es que Nicolás Maduro se declaró no culpable, inocente, y que él dijo que no estaba en condición de detenido, sino que había sido secuestrado mientras estaba durmiendo en su casa, un acto de rebeldía que se demostró en la primera respuesta, cuando solo le preguntaron por su identidad, que confirmara que él era Nicolás Maduro Moros, y de inmediato comenzó también con un acto desafiante, como ha sido calificado acá. Y vamos a escuchar voces de venezolanos residentes aquí en Nueva York que estuvieron presentes también y que pasaron por el micrófono de ADN para hablar de este hecho que es histórico para los venezolanos y también para la investigación que desarrolla los Estados Unidos en contra de los líderes del gobierno de ese país. Soy venezolana, periodista venezolana, y lamentablemente, como muchos otros periodistas venezolanos, pues fui una de las perseguidas por la dictadura, perseguida por Nicolás Maduro, en el pasado por Hugo Chávez también, pero pues Nicolás Maduro fue, digamos, el último episodio fuerte. Yo estoy aquí feliz, apoyando y dándole las gracias a Donald Trump por ayudarnos
a conseguir la libertad que estamos anhelando desde hace 26 años. Estamos felices sabiendo que Nicolás Maduro está allá adentro siendo juzgado por los crímenes de lesa humanidad. Potentes testimonios de una periodista, escuchábamos también la señora Petit, que estuvo también al interior de la sala, y también de Carolina Briceño, que fue perseguida no solo en Venezuela, sino que también en Colombia por parte del régimen de Chávez primero y Nicolás Maduro después, y que asistía también en medio de la alegría de una buena porción de los venezolanos que estuvieron presentes en las afueras del tribunal, en la calle Worth, sino que también enfrentados con los partidarios de Maduro, con el orden característico de los estadounidenses. Había una reja custodiada por la policía neoyorquina, la DEA también estaba presente ahí custodiando el orden, donde se les permitía estar, manifestarse si se querían, pero no enfrentarse de manera directa en un punto que ha causado la noticia a nivel mundial. El interés del mundo, de Latinoamérica y en particular de Venezuela, se ha concentrado aquí en el sur de Manhattan durante la presente jornada. Esto tiene para largo. Hay una nueva audiencia que se ha fijado para marzo de este año, con muchos cargos dentro de este largo documento: narcoterrorismo. Se habla también del tráfico de drogas, puntualmente de cocaína, de los errores cometidos y una veintena de nombres mencionados en esta larga cadena de protección al narcoterrorismo y también de pago de favores, de corrupción, de terrorismo también que trataba de personas, asesinatos. Son una larga lista de crímenes los que son enumerados en este documento y que han iniciado este proceso que se ha desarrollado en la jornada de hoy. Carla, Rafa. Ya, va a ser interesante ver hasta dónde llega esta investigación, todo esto que se imputa y en el fondo la forma o la organización, la estructura que narra o que intenta delinear la Fiscalía estadounidense tiene que quedar también, me imagino, refrentada por las pruebas, por lo que se va a ir presentando en el juicio. Ahora, era evidente y lógico pensar que Maduro se iba a declarar inocente. Él tiene la posibilidad de tener un abogado, tiene la posibilidad de guardar silencio, una posibilidad que hoy día muchos de los venezolanos en el extranjero decían no tienen los presos políticos en Venezuela. Aquí se va a cautelar por un debido proceso, hay muchas voces llamando a aquello, y bueno, va a haber que esperar cuánto se demora esto. Yo me preguntaba también si es que en algún momento, por lo que se dice que dijo hoy día Maduro y la forma en que se presentó, creo que no va a ser así, pero uno se pregunta también si es que podría él colaborar de alguna forma con esa investigación, pensando en la gran cantidad de información que maneja Nicolás Maduro. ¿Y qué pasa con los otros mencionados ahí, entre ellos Diosdado Cabello? Eso también es una pregunta que queda en el aire. Y me imagino que es una advertencia también para un Diosdado Cabello que está todavía en Venezuela, que es parte hoy día de todavía las autoridades, pero que también está señalado por Estados Unidos como una de las personas que formarían parte de esta orgánica internacional narcoterrorista y este cartel de los soles, ¿no? de los altos mandos de Venezuela. Está mucho por verse todavía. Ahora, mi pregunta, Diego, tiene que ver con, a ver, más allá del hecho de que nadie puede lamentar que un dictador haya terminado su liderazgo, su gobierno ilegítimo en Venezuela, ¿qué dicen, ya no la gente, no los venezolanos, sino los analistas, los líderes de opinión respecto, uno, por ejemplo, de la editorial del New York Times, que dice que esta operación fue imprudente e ilegal, o de el Washington Post, que asegura que Corina Machado fue dejada de lado para el nuevo gobierno porque no rechazó el premio Nobel y se lo dio a Trump. Esas dos revelaciones en 3 días son bastante complejas para un presidente que, aunque hace lo que quiere, digamos, tiene una opinión pública que dejar contenta. Efectivamente, Rafa, porque aquí están divididas las opiniones entre aquellos que consideran que se dio con Nicolás Maduro y se termina con un régimen que desde la era chavista había desarrollado una larga cadena de protección al narcoterrorismo en Venezuela, en Colombia, en México, y para terminar con estos productos y la cocaína en los Estados Unidos. Pero también está la otra parte, donde se establece la imprudencia del gobierno de Donald Trump, que una vez que asumió su segundo gobierno de inmediato puso tropas en la
en las costas cercanas a Venezuela, porque esta es una investigación que comienza justamente en el anterior gobierno de Donald Trump y que se reactiva durante el regreso de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, aunque, como hemos podido apreciar a través del documento que desarrolla el gobierno de los Estados Unidos para acusar a estas 6 personas y a todos los que están dentro de su cadena, lo cierto es que aquí hay una larga data de investigaciones, de datos, de gente que también, y esto tiene que ver mucho con la captura de Maduro durante el último fin de semana, fueron entregando información de los errores cometidos, de cómo se fueron desarrollando todos estos, la forma de abastecer al narcoterrorismo, las cadenas de colaboración y de protección con la FARC, con el Ejército de Liberación Nacional, con el Tren de Aragua, pero claro, lo de Donald Trump también entra dentro del cuestionamiento de hasta dónde era legítima la intervención sobre Venezuela. Muchos la esperaban, pero están las dos opiniones y las vimos fundamentalmente hoy cuando se enfrentaban los partidarios de Maduro y detractores de Trump contra los que estaban exactamente en la postura contraria a pocos metros y justo enfrente donde se estaba desarrollando esta primera comparecencia de Nicolás Maduro, que llegó hoy vestido con unos mocasines naranjas con las esposas, lo mismo que Cilia Flores de Maduro, en una historia que recién comienza y que tiene todavía muchas aristas y muchas posturas distintas respecto de cuán oportuno ha sido el actuar del gobierno de los Estados Unidos y la justicia de este país. Sí, ahora a mí me parece que la pregunta es otra. Yo creo que si uno habla con cualquier conocedor en profundidad del derecho internacional, todos van a decir que esto viola las normas del derecho internacional. Me parece que ahí no hay demasiada discusión. La pregunta es si esa violación al derecho internacional tiene algún asidero, alguna explicación, o si podemos hacer un análisis comprensivo de por qué esto ocurre. Primero, por tener un liderazgo como el de Donald Trump, que apegado a las reglas no es básicamente, y que gobierna como un monarca, como un, no sé, como que fuera el presidente del mundo y que hace básicamente lo que quiere, por un lado. Pero por otro lado también por lo ineficaz que ha sido ese mismo derecho internacional respecto de regímenes como el de Nicolás Maduro. Y que se ha convertido muchas veces, más que en una forma de proteger a los pueblos, a las personas, a los derechos humanos de la gente, en una pantomima para que se sigan cometiendo los mismos abusos y estas personas que se aprovechan de sus posiciones y se van enquistando en el poder y van generando este tipo de regímenes, sigan abusando con las cartas de protesta, con los informes que hemos conocido, con la ONU alertando que hay violación de los derechos humanos, pero con una inacción que finalmente en la práctica se traduce en un régimen que se mantiene durante años, que se roba las elecciones, que tiene presos políticos, que tortura, que hace que casi 8 millones de venezolanos salgan de su país. Entonces, a mí me parece medio como inútil a estas alturas el cuestionarse si esto viola o no viola el derecho internacional. Según las reglas del derecho internacional, esto es una violación al derecho internacional. La pregunta es qué reflexión comprensiva y qué lección se puede sacar de algo así. Sobre todo cuando se dice, bueno, mañana Maduro lo podría hacer en otro país, porque ya ha demostrado que tiene la capacidad táctica, técnica, de inteligencia y militar para hacerla. La pregunta es, ¿cómo se evita eso? ¿Vamos a seguir con la como insistencia en decir, bueno, es que hay que subordinarse al derecho internacional? No lo sé. Creo que hay quienes no lo van a hacer, como Donald Trump, y creo que lo de Donald Trump despierta mucha simpatía y mucha esperanza en ese pueblo venezolano, sobre todo el que está afuera, que ha visto que hace 26 años hay un régimen que para ellos ha sido adverso, que en los últimos años se ha tornado cada vez más violento, cada vez más represivo, que en las últimas elecciones se hizo un gran intento coordinado por la oposición en el mundo para ganar unas elecciones en buena ley, y así lo hicieron, pero no importó porque Nicolás Maduro se las robó, y que hoy día dicen, bueno, no nos quedaba otra. Y le agradecemos a Trump. Y eso es una bofetada para los defensores del derecho internacional, estoy de acuerdo, pero habrá que cuestionarse con qué otras fórmulas entonces se detiene ese tipo de regímenes. Porque claro, una cosa es apuntar a Trump y en el fondo el abuso de poder que pudiera haber en esto, ¿no? Pero ¿se apuntó con la misma fuerza antes? Aparte de hacer un informe y decir que se violaban los derechos humanos. Yo creo que el mundo ha sido súper tibio respecto de este régimen en particular y de otros en el mundo. Y el derecho internacional ha terminado siendo el telón de fondo de una pantomima, una coreografía que se hace cada cierto tiempo, para que ciertos líderes digan que están
muy impactados con una cosa, muy escandalizados, pero que todo siga exactamente igual. No sabemos si esto va a ser una transición hacia la democracia para Venezuela. Por ahora no es el objetivo declarado de Estados Unidos, salvo, o yo diría que hay que tomar en cuenta que ayer Marco Rubio sí reedita ese objetivo. Él dice que aquí se busca llegar a una transición democrática, pero que en esta primera etapa lo que se busca es acceder al petróleo, que los adversarios políticos y geoestratégicos de Estados Unidos no tengan acceso a ese petróleo. Y también, y cierro con esto, se refiere a María Corina Machado, porque algunos leyeron como un ninguneo de Donald Trump, en el fondo el rol que ha jugado ella. Puede ser que en la óptica de Donald Trump y desde su ego, no sé si es como rumor que hoy día publica un diario, porque me parece que son versiones de prensa, no tenemos nada para asegurarlo, pero si fuera cierto que Trump está enojado porque ella recibió el Nobel y no corrió a decir que él lo tenía que ganar, bueno, hay un Marco Rubio que conoce, creo, más la realidad latinoamericana y que conoce a María Corina Machado, que ayer decía que consideran que ella es fantástica, esas fueron sus palabras, que ella es el movimiento de la oposición en el mundo, pero que hay un tema práctico, pues, que es que hoy día tú, no lo dijo con estas palabras, pero es lo que quiso decir, si hoy día tú llevas a María Corina Machado de vuelta a Venezuela y la tratas de poner al mando de las Fuerzas Armadas, evidentemente no se van a subordinar a ella no tiene hoy día ese liderazgo, y él decía hay que tener en cuenta que tenemos un gran número y casi la mayoría de la oposición en el exterior, por lo tanto no es el momento de María Corina Machado. Creo también que no hay que quedarse solo con esas como palabras rimbombantes o esas interpretaciones, porque yo insisto, hay que ver, porque esto tiene un desarrollo en el tiempo que es el que nos va a dar luces. Esto es todo bastante reciente todavía, y creo hoy día que hay más preguntas que respuestas. Solo decir que el derecho internacional ha sido violado siempre por los países más poderosos del mundo. En el último tiempo, Rusia contra Ucrania, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel, que si hubiera respetado el derecho internacional no habría matado a 60.000 personas en un genocidio que así ha sido denunciado por la ONU. Y ahora Estados Unidos. Los que han hecho más en contra del derecho internacional son precisamente los países que pueden hacerlo. Y el derecho internacional es el único que protege a los países más pequeños. Y en cuanto a Donald Trump, bueno, esto no es casual. Hay un documento anterior a Trump del año 2023 en que Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, general a ella, dijo que Latinoamérica tiene todos los recursos que Estados Unidos necesita y que hay que trabajar con nuestros aliados, obligándolos o no, digamos, esa interpretación mía, a ser aliados, para que surtan de esas necesidades, tierras raras, petróleo, oro, agua, cobre, litio, del cual tenemos en abundancia, y que esta operación no está hecha al amparo de la ley internacional, sino al amparo de la ley estadounidense, con lo cual la ley estadounidense se pone por encima del derecho internacional. Estamos asistiendo a un reordenamiento del mundo y varios países de los que les conviene esto no han hecho cumplir las resoluciones de la Corte Penal Internacional, por ejemplo, contra Benjamín Netanyahu y contra Yuval Tidor, que es su ministro de Defensa por, insisto, el genocidio en Gaza. La ruptura del orden internacional le conviene específicamente a los países más poderosos del mundo. Bueno, vamos a estar viendo cómo se van dando las cosas, hasta qué punto se logra. Yo en eso sí que creo que en este lado del mundo lo miramos con especial atención, porque una cosa es todo lo que pase geoestratégicamente, geopolíticamente, el tema comercial que hay detrás de esto, pero me parece a mí que esto ha avivado la esperanza, sobre todo de los venezolanos que están en el resto del mundo y particularmente los que están aquí en Chile. Ayer y el sábado y el fin de semana vimos muchas muestras de alegría, esperando que esto signifique una oportunidad para un país que hace mucho rato viene esperando que algo al menos cambie. Y hoy día he visto también a mis compañeros parados ahí en la frontera en Cúcuta, y la gente que se ha atrevido a hablar también ha dicho eso. Hace mucho rato estábamos esperando este cambio. Ojalá que esto termine bien. Ojalá que esto sea el camino hacia esa transición democrática que hace rato Venezuela viene esperando, respetándose las elecciones que ya fueron, haciendo otras, no sé cuál será la fórmula, pero creo que en la cabeza de Donald Trump y de los grandes gobernantes probablemente está el puzzle de cómo repartirse el poder,
pero en la base de eso está la esperanza, la ilusión y el bienestar de un país que hoy día está en Venezuela y un país que está fuera de Venezuela, con un montón de venezolanos desplazados y que se han tenido que ir por acción u omisión de su país. Ojalá que para ellos venga lo mejor y que, bueno, los capítulos que se escriban de esto sean para bien. Diego, en todo lo que sea el capítulo judicial ahí en Nueva York y con el destino de Nicolás Maduro, por cierto, que vamos a seguir bien atentos y tú cualquier cosa nos vas contando en estas jornadas bien movidas, pues, con este arranque de año que nadie hubiese pensado que iba a estar tan noticioso como está siendo. Exactamente, solamente una reflexión que tiene que ver mucho con lo que ustedes dicen. Aquí están las posturas que enfrentan a los cronistas, a los especialistas internacionales que tienen un pensamiento, lo que tiene que ver con el derecho internacional y el accionar del gobierno de los Estados Unidos lejos de ese derecho internacional, como también las posturas políticas de izquierda o derecha condicionan el discurso y la crítica hacia un lado y hacia otro, pero finalmente lo que uno ha terminado palpando aquí mismo en Nueva York, o también que lo vivimos en Santiago durante el último fin de semana, el sentir del venezolano promedio, el de a pie, el que tuvo que marcharse de su país, tiene una visión. Ellos sí están a favor de esta intervención, pero son temas de debate que recién comienzan y es bien distinto, creo yo, el sentir del analista respecto del venezolano promedio en lo que hemos podido palpar durante los últimos días. Esto, reitero, recién comienza desde esta fría ciudad de Nueva York, donde miro a mi alrededor, Carla, Rafa, veo nieve por todos lados, bajísimas temperaturas, bajo cero durante estas jornadas, y donde la temperatura se caldeó bastante en las afueras del tribunal, ahí en el sector sur del downtown de Manhattan. Diego Sáez, muchas gracias por el trabajo y por este informe. Que te vaya muy bien. Gracias, Diego. Hago monitos de nieve. Buenas tardes, un abrazo.